Ok, pues si gustan, ya tenemos a algunas personas. Si gustan, podemos iniciar para. Sí, vamos a iniciar. Eh, bueno, pues primeramente, buenos días a todos. Darle la bienvenida a este Encuentro Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2021. Mi nombre es Griselda Juárez, soy del estado de Chihuahua, del Instituto de Innovación y Competitividad, y voy a estar apoyando como moderadora en esta mesa de trabajo. A continuación, les doy la palabra a mi compañero Gabriel para que se presente. Hola, muy buenos días todavía a todas y a todos. Soy Gabriel Santos del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento IDEA GTO de aquí de Guanajuato. Un gusto estar con ustedes. Buen día. Bien, entonces vamos a iniciar también su presentación para que conozcamos quiénes son los miembros de esta mesa. Iniciamos con Luis, ¿te puedes presentar? Creo que ya salió Luis. Gabriela Gutiérrez, compañera. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Gutiérrez del Instituto de Innovación y Competitividad del Estado de Chihuahua. Gracias, Gaby. Eh, tenemos a María Piedad Trujillo. Instituto, ¿con qué? No viene el nombre de la persona, pero viene como instituto. María Piedad Trujillo, hija del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán. Gracias. Tenemos a Daniel Lerma. Perdón, Daniel Lerena. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto participar con ustedes. ¿De qué estado es? Perdón. Jalisco. Pertenezco al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. Sí, mucho gusto. Gracias. También tenemos a Gaby, no sé si estaba alguien más del instituto. Creo que Gerardo, ¿no? Bien, creo que todos ya se presentaron. No se me pasa. Bueno, tenemos a Milagros. Buenos días a todos. Buenos días. Guillermo Ramírez, te presentas, por favor. Parece que no sirve tu micrófono. Sí, sabes que está teniendo problemas ahí con el micro. Que Guillermo Ramírez, pues es el que dice Instituto de Innovación, es parte también del Instituto de Innovación y Competitividad. Bueno, Sí, ahí te escuchamos, Guillermo. ¿qué tal? Buenos días, Guillermo Ramírez, Instituto de Innovación y Competitividad. No sé si me falta alguien, Gabriel, de mencionar. Perdón, solo me quedé con Milagros, creo que es Vargas. No sé de qué instituto nos acompaña. Del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Muy bien. Y entonces creo que ya estamos todos presentes, bueno, la mayoría presentes. Vamos a iniciar. Esta mesa es la mesa 3, que es herramientas y esquemas de evaluación de apropiación social de la ciencia
Tecnología e Innovación. Ya nos presentamos todos. Ustedes ya llenaron previamente el formulario con las preguntas para el diálogo de esta mesa. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta para que den su opinión, sus retroalimentación o lo que ustedes aportaron dentro de este formulario, dentro de esta pregunta. La primera pregunta es, ¿qué elementos según la modalidad de divulgación que se presenten se deben de considerar para evaluar una actividad o producto de divulgación? Estas modalidades pueden ser talleres, exposiciones, conferencias, panel, debate, revistas, publicaciones audiovisuales, etcétera. Entonces, a ustedes, ¿cuáles fueron los elementos que agregarían o que se presentarían dentro de las modalidades de divulgación? ¿Qué actividades realizan o qué productos de divulgación se dan dentro de sus consejos o dentro de sus institutos? O les doy un momento para que contesten, para que a lo mejor no han contestado el cuestionario. Y les doy unos 3 minutos, 5 minutos para contestar a esta pregunta de qué elementos, según la modalidad de divulgación que se presente, se deben considerar para evaluar una actividad o productos de divulgación. Estos productos pueden ser los talleres, exposiciones, conferencias, panel, debate, visitas, publicaciones audiovisuales, etcétera. Entonces, ¿cómo evaluarían estas actividades? Si quieren, yo comienzo. Yo estoy teniendo un poco de problemas con mi conexión. De hecho, no sé si me ven y si me escuchan. ¿Sí te escuchamos, Milagros? Perfecto. Bueno, referente a qué elementos, ¿no? deben de considerar para evaluar las actividades, yo creo que depende mucho de la actividad, ¿no? Ya sea un taller, una exposición, ¿no? Porque cada uno tiene un público meta y más que un público meta tiene un objetivo diferente, ¿no? Entonces, dependiendo de el tipo de modalidad de divulgación que se esté tratando, que se esté llevando a cabo, es el tipo de elementos que conformarán, ¿no? El instrumento metodológico para evaluar la apropiación de la ciencia y el impacto que esta actividad ha tenido. Muy bien, gracias. Bueno, ¿sí me escuchas? Sí. Sí. Ok. Yo había puesto como instrumento de medición la cantidad y calidad de las personas asistentes a los eventos de ya sea talleres, conferencias, etcétera. Dependiendo de la cantidad de respuesta masiva que se tenga, es la calidad del instrumento de divulgación. Gracias. ¿Alguien alguna forma de evaluar? A lo mejor hacen encuestas, entrevistas, alguna otra actividad post, o que se haga después de estos eventos de talleres o exposiciones. ¿Cómo evalúan las conferencias? ¿Cómo evalúan los talleres? ¿Cómo evalúan que verdaderamente sirvieron o que fueron un encuentro o fue un elemento para la divulgación? Que fue efectivo este elemento, que fue efectivo este taller, que fue efectivo este panel. Yo les puedo comentar de mi experiencia. Ay, perdón. Sí. Adelante. Gracias. Yo les puedo contar de mi experiencia aquí en el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, y más puntualmente en la experiencia a través de la red de planetarios. Yo dirijo el planetario ahora de Cancún, pero bueno, lo que nosotros hacemos o hemos hecho es
la realización de encuestas y quiero platicarles muy en específico de lo que hicimos en Cozumel. Cuando se iba a abrir el planetario en el 2015, realizamos una encuesta antes de la inauguración. Después hicimos otra encuesta ya inaugurada, ya si mal no me recuerdo, pues creo que como al año, una cosa así, ¿no? Entonces, y también hicimos una comparación, ¿no? De cuál había sido el impacto en esa ocasión, la segunda encuesta, manejamos parte de la batería de preguntas del primer instrumento y agregamos otras que pudieran darnos más información respecto a cómo había cambiado la percepción, ¿no? En este caso, los asistentes al planetario de Cozumel y muy en específico de los cozumeleños, ¿no? De las personas locales. Entonces, eso ha sido una experiencia. Hemos también realizado algunas evaluaciones respecto a al servicio que prestamos, ¿no? Más allá también de la cuestión de la profesión social, creemos que también es importante, ¿no? Y que tiene alguna concordancia, ¿no? Al servicio que nosotros prestamos respecto a si se las atendió bien, ¿no? Si tuvieron una experiencia agradable. Y al mismo tiempo también hemos hecho algunas evaluaciones en torno a propiamente las actividades. No, si bien no se ha realizado, ha sido un poco difícil darle continuidad, ¿no? A las evaluaciones. Incluso esta que les comentaba al principio de Cozumel, no hemos tenido una tercera evaluación que creo que sería muy bueno ya ahora que ha cumplido 6 años, ¿no? Y eso ha sido creo que un obstáculo y que sigue siendo también un obstáculo, me imagino, también para sus instituciones. Gracias. Muy bien, gracias por la aportación, maestra. ¿Alguien más que quiera aportar cómo evalúa estos talleres, exposiciones, conferencias? Hola, muy buen día a todos. Hago días. uso de la voz con el permiso de todos ustedes. Lo que realiza el Consejo de Ciencia del Estado de Jalisco a través de los talleres de ciencia y tecnología itinerantes es realizar encuestas de satisfacción y de opinión de los asistentes a nuestros eventos. Depende de las encuestas o de los comentarios que ellos nos den, nos damos cuenta del impacto que llegan a tener esas actividades en todos los municipios del estado. Prácticamente lo que realiza el Consejo de Ciencia del Estado de Jalisco. Gracias. Bien, entonces serían encuestas de satisfacción. ¿Alguien más que quiera aportar su forma de evaluar, su forma en la que realiza esta actividad? Ok, bien, entonces Quizás, bueno, no sé si me permitas un poco nomás para abundar en esta parte. Entiendo que la mayoría hace encuestas como de satisfacción, ¿no? Digo, es una de las preguntas que siempre nos hacen, ¿no? ¿Para qué haces cómo medir o cuál es el objetivo de las actividades, ¿no? Y muchos de los objetivos es incrementar la cultura científica, ¿no? Sin embargo, esto es difícil, ¿no? De medir. Yo creo que ustedes hacen estas actividades en donde miden la percepción. A mí me gustaría como preguntarle a Milagros qué tipo de percepción se mide, qué tipo de satisfacción, si se miden qué tipo de conocimientos, o experiencias. Es decir, cómo ya más un poco sobre qué elementos están considerando en las evaluaciones para medir más allá de la satisfacción, si alguien tiene una propuesta que digamos, bueno, también nosotros aparte de la satisfacción y saber que califican bien, pues queremos medir que esa persona se quede con algo del conocimiento, ¿no? No sé si a este punto se ha llegado a medir. Sí, claro, o sea, digo, la encuesta de
fue por una parte, pero sí se realizaron encuestas de percepción de la ciencia, ¿no? Tanto para la experiencia de Cozumel como para la experiencia de tanto el planetario acá de Cancún, que cuento estas dos experiencias porque me ha tocado dirigir, ¿no? Y más que nada han sido como iniciativas propias, que es lo que nosotros medimos, básicamente lo que miden las encuestas de percepción, ¿no? De percepción pública de la ciencia, interés, conocimientos y actitudes, ¿no? Hacemos primero la primera parte, ¿no? De esta batería de preguntas del instrumento a temáticas de las cuales nuestros públicos están interesados, ¿no? Algo importante. Creo que perdimos la comunicación, sí. Perdón, no sé si también a los compañeros que realizan este tipo que utilizan este tipo de herramienta, me gustaría saber si nos pudieran compartir cuáles son los resultados que obtienen de estas encuestas de salida. Este, no sé la información si sea de la calidad del servicio, de la experiencia, así como comentó Gabriel, de la, ¿cómo se llama? Pues sí, ¿qué indicadores son los que obtienen de estas encuestas de salida? Me gustaría saber esa información. Sí, Ay, Guillermo, disculpen, me preguntan a mí. Esa es la segunda Pero me preguntan a mí, disculpen, es que me sacó el sistema, entonces ya no escuché bien, disculpen. No sé si me preguntan a mí. Ah, ya. Sí, Milagros. Claro. Sí, los indicadores que tenemos básicamente son en torno, parte se logra escuchar, a los intereses, ¿no? Respecto al agrado, por ejemplo, hicimos uno muy puntual, o sea, uno de los objetivos también dentro de las encuestas, nosotros llevamos a cabo charlas de divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, les preguntábamos qué temáticas les gustaría a las personas que abordáramos, ¿no? Eso por una parte, ¿no? ¿Qué temáticas, en qué horarios, ¿no? Incluso también una de las cosas que a mí que tenía yo curiosidad era saber el posicionamiento de ciertos científicos, ¿no? En el imaginario colectivo. Entonces, preguntábamos, por ejemplo, si tenían algún científico, incluso dábamos algunas opciones, ¿no? Porque a veces ya la gente ya los reconoce. Por ejemplo, en la pandemia, alguien que es como la bandera, de divulgación, ¿no? El doctor Lascano, por ejemplo, ¿no? Que ha sido como de estos científicos que más han estado dando charlas. Entonces también eso fue parte, ¿no? Importante para nosotros. Por ejemplo, del área de talleres también, qué tipo de talleres querrían, ¿no? Por ejemplo, también con qué temáticas, para qué edades, ¿no? Entonces, estos son como algunos tipos, o sea, este es como un tipo de encuesta que realizamos. Otro tipo de encuesta también tiene que ver, bueno, ya más a profundidad, ¿no? Con, usted regresaría al planetario, ¿no? Que tiene que ver con las actitudes, ¿no? ¿Compartirías esta información con algún amigo? ¿Sí o no? ¿Qué más? No sé si con esto aclaré un poco la pregunta. Sí, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, Gabriel, no sé si, bueno, ya estamos dentro de la pregunta, que es ¿cuáles son los indicadores de mayor impacto en la evaluación de la divulgación? Ya es la maestra Milagros nos hizo el favor de darnos algunos indicadores, pero queremos también ver qué otros indicadores utilizan los demás estados, pues de calidad, atención, desempeño, ¿qué más indicadores se encuentran o tienen mayor impacto para la evaluación de la divulgación? No sé si el doctor Ricardo
Rodríguez quisiera hablar. Está Eh, abierto. Sí. Adelante, doctor. no, yo, miren, andaba en otra mesa, yo llego aquí, no sé bien, estoy perdido un poco. Disculpen que dejé mi micro abierto, pero si me dieran una guía de qué estaban platicando, porque acabo de ingresar, yo estaba en una mesa donde estaban todos juntos, parece la 1, la 5 y la 3, y por ahí alguien nos dio la liga y acabo de ingresar, estaba escuchando sobre los indicadores, pero si me dieran un poco más de orientación para ver mi opinión, disculpen. Claro, mire, la mesa de diálogo pues es herramientas y esquemas de evaluación de apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación. Ya vimos un poco de qué elementos se utilizan o qué se considera para evaluar actividades o productos de divulgación, cómo se evalúan los talleres, cómo se evalúan las exposiciones, conferencias, debates, visitas, publicaciones. Y dentro de esta pregunta, pues hubo que tienen encuestas de entrada, encuestas de satisfacción, encuestas de salida. La maestra Milagro nos dio unos indicadores que ella utiliza dentro de estas encuestas, que son de atención, de el desempeño, de los temas que ellos quieren, pero que otros indicadores también utilizan dentro de su estado para evaluar estas herramientas de divulgación, como son los talleres, que otros indicadores se darían dentro de la evaluación de la divulgación. Okay. Bueno, yo participo en la Universidad de Guanajuato en un posgrado en gestión e innovación tecnológica. En este organizamos anualmente el Congreso Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, donde pues de las ponencias que se están presentando por parte de estudiantes y profesores, nosotros tenemos una premiación, digamos, de la primera, bueno, 3 lugares de esta divulgación que hace de las ponencias. Tenemos una rúbrica para poder evaluar sobre lo que ellos, los asistentes están presentando, y de manera principal es lo que se evalúa es la estructura metodológica con la que lo están presentando y, por supuesto, el material con el que lo están presentando. Eso sería, en nuestro congreso, lo que nosotros tomamos mucho en consideración. Gracias. Gracias por la aportación. ¿Alguien más que requiera o quiera su opinión sobre cómo evalúa y cuáles son los indicadores que evalúan en la divulgación o en las herramientas de la apropiación de la ciencia, que pueden ser talleres, paneles, ponencias, como lo comentaba el maestro? ¿Algún otro indicador? ¿Alguna otra forma de evaluar aparte de encuestas, de entrevistas, de preguntas? Yo creo que una de las formas que tenemos que ir construyendo y adecuando en esto de la divulgación, que está muy abierto ahora ya también para la parte de los influencers o como tipo influencer, se utiliza mucho de cuenta en nuestra página de Facebook también del posgrado, los likes el compartir, todos los accesos, toda la interacción en redes sociales es un indicador del impacto que estamos teniendo a la hora de difundir tanto cuestiones propias del posgrado como algunos aportes de los profesores del posgrado. O sea, hay algunas publicaciones, entrevistas o eventos que hemos realizado como análisis, mesas de análisis como esta, cuando estaba la propuesta de la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, una serie de eventos que hemos realizado, y nuestro insumo principal como indicador es toda esta interacción que se da en las redes sociales, ¿no? Lo transmitíamos por Facebook, lo transmitíamos por YouTube, lo transmitíamos, bueno, en esas dos principalmente, y tomábamos en cuenta todas las interacciones desde los comentarios,
las expresiones o los likes y el tráfico que teníamos, ¿no? Llegábamos a tener eventos de 250 participantes, lo cual nos decía, comparándolo con un evento presencial, que hubiéramos llenado un auditorio de 250 personas. Este tipo de cosas son las que nosotros construíamos o como indicador de que tenía impacto nuestro evento o no. Bien, gracias. No sé si quieres aportar algo más, Gabriel, o continuamos con la tercera pregunta. Sí, bueno, yo nomás quisiera preguntar así muy rápido y antes de pasar a la última pregunta es, pues hay una premisa en esto de la evaluación que no todo lo importante o lo sustancial se puede medir, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles a la mesa si hay algunos aspectos que ustedes consideran relevantes, como esto de, pues, por ejemplo, cuando estamos teniendo una plática, lo que queremos generar pues que se lleven alguna experiencia, un conocimiento para posteriormente despertar interés o vocacionar o en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué elementos ustedes quisieran saber? Por ejemplo, a veces alguien que no se puede medir quizás por los likes o por las veces que los comparten, pero sí cómo o qué aspectos se han quedado fuera de una evaluación y que quisieran o les gustaría que se midiera. Bueno, tomando la palabra, yo creo que lo que también quisiéramos saber medir o que sea algo tangible para nosotros como indicador es el conocimiento que estamos aportando, el conocimiento que nosotros como divulgadores de ciencia estamos dejando en todo aquel público al que llega nuestro conocimiento o nuestra manera de divulgar la ciencia. En el caso de Costical, del Consejo de aquí de Jalisco, ¿cómo saber que tú dejaste algo en la persona que estuvo mirando o estuvo reproduciendo aquel contenido que tú realizaste? Ejemplo, ahora que todos nos fuimos a confinamiento por la pandemia, aquí en Jalisco se llevó a cabo Ciencia en Casa, este programa emergente ante esta situación pandémica. ¿Cómo saber que tú dejaste un aprendizaje en los alumnos, en el público en general que estuvo contigo participando en esas interacciones, como decía el doctor Ricardo? Nosotros también usamos un método de evaluación, es las reproducciones que el público en general realizó al experimento o al conocimiento que tú dejaste, que en realidad reprodujeron en casa el experimento que tú compartiste. Nosotros tuvimos interacción con esas escuelas donde ellos nos compartían que les dejaban como tarea a los niños o simplemente como un proyecto de intervención que de todo el contenido multimedia que fue compartido reprodujeran el que más les había gustado. Prácticamente sería como un indicador de que dejamos algo en los niños o que estamos haciendo una apropiación general de la ciencia. Y ellos están interesados también en generar por su cuenta ciencia o estar participando en la divulgación. Ok, excelente, Daniel, muchísimas gracias. Continuamos. La siguiente pregunta es, ¿quiénes deberían evaluar las acciones de divulgación? ¿Qué actores? ¿Quién sería la persona indicada para evaluar las acciones de divulgación? Doctor Ricardo. Alguien levantó la mano antes. Sí, no. Sí, por eso mejor se doctora Milagros, sí, ok. Doctora Milagros.
Gracias. Sí, pues yo creo que definitivamente tiene que ser un profesional, ¿no? A veces en nuestras instituciones, por cuestión de presupuesto o por cuestión de rapidez, ¿no? Se le pide a alguien que lo haga, ¿no? Y por eso se realizan como estas acciones. Sin embargo, debe de haber una persona que sepa de metodologías, ¿no? Que sepa... pues sí, de metodologías tanto cuantitativas como cualitativas, porque todo esto requiere pues también de un marco metodológico y de un marco teórico, ¿no? Dentro de la comunicación de la ciencia. Entonces, sí sería importante que esto pudiera ser así. Insisto, la gran mayoría de las veces pues, se busca alguien dentro de la institución para llevar a cabo la tarea, pero para tener datos pues válidos, ¿no? En este sentido, sí tiene que ser alguien que tenga el conocimiento y la experiencia dentro de este tipo de evaluaciones. Gracias. Gracias, maestro, por la aportación. Ahora sí, tomo la palabra. Bien, gracias. Comparto con la doctora Milagros la importancia de que pueda ser alguien profesional o hasta externo, ¿no? Ya que pues, ser juez y parte no es lo mejor que se puede realizar. Pero creo que también es importante que la divulgación sea evaluada también por quien la realiza como un medio de retroalimentación rápida para poder entender y llegar, o sea, no tal vez a profundidad como un profesional lo haría, a poder hacer modificaciones de lo que nosotros estamos divulgando, ¿sí? Entonces, como una retroalimentación rápida, creo que es esencial que sea el mismo divulgador, con alguna herramienta estándar o alguna definición ya metodológica validada, con una serie de preguntas o interacciones, creo que se pudiera cumplir este objetivo. Y adicional, para saber más a profundidad el impacto, pues como bien lo mencionaba la doctora Milagros, siendo por un profesional que además nos ayude a construir instrumentos que nos retroalimenten para tal vez modificaciones de programas o demás en nuestra divulgación. Esa sería mi opinión. O sea, de las dos partes, complementando a la doctora Milagros, por expertos, pero también por el divulgador, para tener información rápida. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias. ¿Puedo seguir complementar lo del doctor? Claro, doctora Milagro. Sí, me parece sumamente importante lo que él dice, ¿no? Porque sin duda el divulgador es quien tiene de primera mano la reacción, ¿no? Que es, por ejemplo, hace rato hablábamos de cuestiones no medibles, ¿no? Entonces, los divulgadores que están en contacto directo con la audiencia, ya sea, por ejemplo, me imagino algún taller, ¿no? O alguna conferencia incluso, ellos son quienes se dan cuenta de cómo va, ¿no? Cómo se va desarrollando la actividad, ¿no? Entonces, si de pronto vemos como muchas preguntas o vemos que todos se duermen, también es un tipo de respuesta y también es un tipo de señal, ¿no? De indicador que nos da, claro, es algo no medible, pero hasta cierto punto, siguiendo lo que decía el doctor Ricardo, ¿no? Nos da a nosotros como divulgadores, pues una noción primera, ¿no? Rápida de qué es lo que nosotros pues, estamos dando como actividad y si está siendo del gusto y agrado, ¿no? Ya hay uno, si ve que se está durmiendo la gente, bueno, le empieza a poner tal vez más punch o no sé, empieza tal vez a cambiar la dinámica que tenía, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante esto. Gracias. Bien, gracias. Gabriel, alguna aportación, algo más que consideres que se deba agregar dentro de esta cuestión? Bueno, es que anteriormente también estaban
Bueno, imagino que aquí es quien realiza las evaluaciones, ¿no? Y también, por lo que comentaban antes, se les preguntaba también a los usuarios, ¿no? Que también ellos hacían o contestan los cuestionarios o las entrevistas o algunas otras actividades, entonces también considero que podría entrar, aparte de que el profesional a lo mejor evalúa el tema en cuanto al diseño del programa, a si está funcionando, a lo mejor también puede evaluar algunos impactos. Pero el usuario también creo que por lo que mencionaban atrás, no sé si estén de acuerdo, también es un evaluador también de las acciones, ¿no? Gracias. Javier. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Gracias, ¿qué tal? Javier Aranda, Universidad Marista de Mérida, aquí en Yucatán. Sí, yo creo que también es importante en esta parte de quienes deben evaluar las acciones de divulgación. En lo particular, nosotros hemos estado trabajando últimamente en comunicación y divulgación de la ciencia o del desarrollo en comunidades rurales alrededor de la ciudad de Mérida, y entonces precisamente las personas que reciben, o yo ahí en mi descripción había puesto, la población objetivo es clave para poder identificar si las acciones que finalmente nosotros estamos proponiendo de divulgación son las adecuadas y están llegando de manera apropiada, ¿no? Porque a veces se desarrollan cosas muy elaboradas, ¿no? Cosas audiovisuales, cosas a través del internet, ¿no? Y finalmente hay muchas comunidades, al menos eso es lo que nos ha pasado a nosotros, donde precisamente pensando en la apropiación social, ¿no? Muchas comunidades no cuentan con internet o es muy difícil el acceso al internet en ellas, ¿no? Y entonces, bueno, algunos otros esfuerzos que pueden ser a través de talleres, de conferencias, nosotros hemos utilizado mucho diálogos de saberes, ¿no? Entonces, estas formas como se llegan a ellos, es importante que también se piense en cómo ellos lo reciben y cómo estas acciones están teniendo impacto, ¿no? Gracias. Gracias, Javier. Entonces, concluimos hasta aquí esta pregunta de quién debería evaluar las acciones de divulgación. Nuestra siguiente cuestión sería cómo y cuándo se debe medir el impacto de una actividad o producto de divulgación. ¿Cuándo y cómo medir el impacto de una actividad? Lo comentamos antes, talleres, exposiciones, conferencias, panel, debate, visitas, ponencias, entre otras. ¿Cómo y cuándo se debería evaluar? ¿Cuándo medir? Ya lo habían mencionado un poco en las otras preguntas, que hacen una encuesta antes, durante y después de la actividad. Pero también el cómo, pero vamos a ver quién más nos puede aportar sobre el cómo y cuándo se debe medir el impacto de una actividad o producto de divulgación. Javier. Sí, bueno, finalmente el cuándo igual, ¿no? Antes, durante y después creo que es clave, pero también creo que el cómo, finalmente en algunos casos hemos podido ver estas retroalimentaciones posteriores a estos procesos de divulgación, y en el cual algunos actores desarrollan pequeños métodos de evaluación, ¿no? Pequeños métodos de medición de ese impacto de manera muy puntual, a través de observaciones, a través de algunas encuestas, pero sobre todo esta participación activa de todos, ¿no? Creo que ahí está lo importante de esto. Gracias, Javier. ¿Alguien más que quiera aportar el cómo y cuándo se debe medir el impacto de una actividad o producto de divulgación? Sí, yo nada más completando lo que decía el maestro Javier, yo creo que es muy importante como tener el objetivo de la evaluación, ¿no? O sea, ¿para qué quiero evaluar, no? Para una estrategia,
para checar el proyecto, para hacer algo, ¿no? O sea, sí creo que lo que nos da pauta respecto a la metodología aplicada va a ser el objetivo y eso va a definir cuándo, ¿no? Y el cómo. Entonces, tal vez no perder de vista esto porque sin duda tal vez habrá proyectos o actividades que no se tengan que medir, ¿no?, con tanta periodicidad, habrá otros que sí, ¿no? Y habrá algunos que sean con encuesta, otros tal vez un grupo de enfoque, entrevista a profundidad, ¿no? Entonces sí creo como importante rescatar el objetivo que tenemos para evaluar y sobre todo algo muy puntual, ¿no? ¿Para qué nos va a servir, ¿no? Los resultados, qué es lo que queremos conocer, ¿no? Porque a partir de eso también nosotros tenemos una idea de el tipo de instrumento que vamos a emplear, ¿no? Y la estrategia metodológica a utilizar. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra aportación? Gabriel, ¿algo más que te deba, alguna otra idea que deba surgir dentro de esta pregunta del cómo y cuándo? No, yo creo que coincido con la mesa, con las aportaciones de, pues hay una serie de instrumentos según lo que se quiera lograr, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en primera instancia? Nosotros, bueno, en algún momento se puede medir antes, yo como un tema de diseño, o sea, puedes tener si el objetivo está alineado a tu meta y si tu meta es pertinente, por así decirlo, pues puedes tener elementos muy sencillos con estos elementos de las matrices que se utilizan de indicadores de resultados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que pueden tener un grado de aplicabilidad en el diseño. También creo que puede ser también incorporando el tema de teoría de cambio que ya nos implica hacer estas hipótesis de lo que nosotros pensamos que es la actividad, o sea, ya como decir, bueno, a ver, estoy pensando que esa actividad va a tener este efecto, ¿no? Pero nos lleva un poco a profundizar si esas hipótesis iniciales son correctas, ¿no? Y es lo que hacemos al momento de ya aplicar el programa y revisar si eso está teniendo pues el efecto que nosotros pensamos, ¿no? A lo mejor no es así y puede ser por muchas causas, ¿no? Puede ser el tema de que está mal el diseño o está mal o simplemente habría que ajustar los instrumentos que estamos haciendo, ¿no? Pues sí, de acuerdo, o sea, puede ser muy complejo, puede ser, yo voy a llegar a casos particulares, quizás sea complicado, pero ya medir el impacto, muchas veces creo yo que es un impacto que no se da a corto plazo, o sea, los impactos, por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato se mide muchísimo el tema está el presupuesto en base a resultados y siempre con actividades de ciencia es complicado porque decir, bueno, ¿y qué impacto vas a tener, no? ¿Cómo mides la cultura científica en la sociedad? Y si esas acciones estás contribuyendo, y si con tus acciones estás contribuyendo de forma sustancial, ¿no? Entonces, ahí es un tema de causa y efecto, obviamente, pero no sabemos si estos impactos van a tener inmediatamente un efecto o a largo plazo, como lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que a veces las historias de algunos grandes científicos o grandes empresarios empiezan a decir, bueno, pues es que yo me motivé cuando fui al parque de ciencias y vi esto y eso fue para mí algo muy impactante que me sirvió para posteriormente hacerlo y tuve las herramientas, por eso lo conocemos mucho después y a veces por estas. Yo creo que es importante sí medir, sí estar conscientes en qué momento podrían medirse, pero también estar consciente de que muchas cosas no se pueden medir y que bueno, pues tenemos que ir como perfeccionando estos esquemas de medición. Ese sería mi comentario general. No sé si alguien quisiera comentar. Bien, entonces pasamos a la siguiente cuestión. La siguiente cuestión sería,
¿cuáles serían los requerimientos para promover y facilitar la resolución de herramientas y esquemas de evaluación? Estos pueden ser recursos humanos. ¿Qué es lo que se necesita o qué se requiere para promover y facilitar la divulgación de la ciencia? Materiales, estrategias, qué actividades, qué recursos se requieren para promover y facilitar la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación. Sí, Carlos. Hola, buenos días. Sí, creo que lo que han comentado, creo que es bien importante la parte de tener gente especializada. A lo mejor dicen no tan especializada, a veces puede subsanar el problema, pero una de las cosas que más necesitamos, y al menos yo desconozco que exista, es el área en diferentes cuerpos universitarios que estén preparados para evaluar estas tareas, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, como se ha mencionado, a veces los impactos de una misma feria científica no se va a ver al día de mañana, pero a lo mejor los muchachitos que fueron en secundaria ya en la prepa se quedaron con el interés, o al revés, en la prepa entraron al interés y ya van a desarrollar algo un poco más formal. Entonces, tener una herramienta no a corto plazo, sino que nos pueda dar una respuesta mediana de una feria, por llamarlo de de alguna situación, de algún foro, pero también gente que sí esté formando y que esté hecha para darle el seguimiento a los enormes esfuerzos que se hacen, pero a veces se hacen dispersos y no sabemos en dónde impactó, cuáles valen la pena repetir y cuáles no valen la pena repetir, para qué gastamos o para qué invertimos en tareas que a lo mejor no están dando resultados, y tareas donde sí están dando resultados, pero no de manera visible a corto plazo, pero sí a mediano, pues apostarle a ellos, ¿no? Creo que la parte de hacer un estudio formal y ya con gente muy capacitada, y creo que yo sí le apostaría a esa parte, que se dedique dentro de los colegios a decir, estas 5 ferias sí funcionaron y me dan un impacto a 3 años. A partir de eso siempre va a haber más gente interesada en desarrollar las matemáticas aplicadas, la acuacultura, la disciplina que gustes y mandes. Pero si lo tratamos de ver siempre a corto plazo y con gente que más o menos le sabe o que creemos saberle, pues la respuesta es que no sabemos a quién apostarle de manera concreta y de manera sólida para decir, estas tareas sí funcionan, hay que mejorarlas, hay que hacerlas más fuertes. Estas tareas no impactan, entonces, pues mejor no tirarle dinero bueno a tareas malas, creo yo. Gracias. Gracias. Le cedemos la palabra al doctor Ricardo Rodríguez. Muchas gracias. Yo aquí quiero expresar lo que ha sido la divulgación para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Y específicamente en el Sistema Nacional de Investigadores. Normalmente no se valoraba la actividad de la divulgación como tal. Casi todo el peso estaba, por no decir todo el peso, estaba en la producción de artículos científicos, aunque también son de divulgación, pero es para un público mucho más experto. Y entonces se dejaba, por un lado, digamos, poder llegar a otros públicos donde se necesita también este tipo de actividad. Entonces yo creo que lo que hace falta es valorar la divulgación, crear una cultura que motive también a los profesores, a los investigadores, a las instituciones, que sea una actividad, aunque la tenemos en las funciones de los profesores de docencia, investigación y extensión, ahí es donde caería, pero parece que es de lo más olvidado, la tercera función, que es extensionismo,
tanto en divulgación como vinculación con los sectores productivos. Pocos colegas, yo reconociendo y conociendo varias instituciones, varios investigadores, varios centros de investigación con la CIP, creo que es poco valorado. Se pensará a veces que es por algunos pérdida de tiempo. Entonces yo creo que es valorar, crear la cultura y crear los perfiles de divulgadores, porque no todos los científicos son buenos divulgadores, digamos, para la masa o para la gente no especializada. Por una parte de su cultura y valorar. Actualmente el CONACYT es, en el Sistema Nacional de Investigadores, en su última convocatoria, le dio peso a la divulgación. Y eso destanteó a muchos colegas que estaban participando en esto, porque, bueno, desde el desconocimiento del investigador de qué es divulgación, muchos opinaban en algunos grupos de Facebook donde estoy, que nos querían hacer TikTokers y que nos querían hacer YouTubers, y sacarnos de la función principal que era la investigación. Es un mal entendimiento de lo que es la divulgación. Entonces yo creo que programas de capacitación también a los profesores es algo que hace falta. No entender que la divulgación es este tipo de actividad como la que estamos haciendo hoy. Bueno, ahorita está muy cerrado, es de público especializado, pero digamos dejando un poco la rigurosidad académica que conlleva a otras actividades que sí tienen que ver más con la investigación. Entonces, capacitación, cultura, valorar, capacitación, creo que son de las cosas que más nos hacen falta, y por supuesto, la construcción de los mejores contenidos de divulgación, dependiendo del público al cual nos vamos a dirigir. Entiendo muchas de las experiencias o de las opiniones, se piensa en niveles de bachillerato o básicos, la divulgación, pero no solo es ahí. Yo recuerdo aquí en Guanajuato, yo participo en la Secretaría de Innovación, de Vinculación, perdón, de la Asociación Nacional de Energía Solar. Y por ahí, en los meses que Guanajuato estuvo en una crisis de sequía, no había lluvias, un sector productivo, los ganaderos y agricultores, estuvieron expresando, entre parte política y desconocimiento también, que las compañías como la que está en San Luis de la Paz, de producción de energía solar, estaban haciendo que impidiera llover, ¿no? Que porque no les convenía que se nublara, porque entonces y nos llamaron a la Asociación Nacional de Energía Solar para tratar de hacer material de divulgación enfocado a este tipo de personas, ¿no? Realizamos un par, no, 3 infografías de lo que es la tecnología fotovoltaica en energía solar. Lo realizamos con mis estudiantes de la maestría en gestión y les empezamos a difundir. Pero ahí no solo es a las generaciones, digamos, de bachillerato o hacia abajo, básico, sino también a los profesionales o a los empresarios, hacerles entender la divulgación. A mí me asombra que en esta pandemia creyeran más que existía un hombre lobo, creo que en Chiapas, que aquí, que el virus era real. O sea, ¿cómo hacer esa cultura de confianza también de la ciencia? Pues solo con buenos divulgadores, y eso sí necesita expertos. No tanto la medición, creo, pero sí la forma de expresarse debe de ser más profesional. A nivel internacional es muy bien valorado. De hecho, algunos científicos, divulgadores dedicados a eso, tienen reconocimiento internacional y nacional de los países donde son, cuando aquí pareciera que los investigadores menosprecian al divulgador. Entonces creo que la cultura es esencial. Esa sería mi opinión. Gracias, Ricardo. Carlos Maldonado. No sé si se quedó la manita arriba o si
es participación. Sí, perdón, no había abierto el micrófono. Ok, muy bien. Como decía, concuerdo con el doctor Rodríguez, la verdad es que la difusión es difícil de llevarla a los colegas. Un ejemplo que a mí me pasó es que ahorita con la coordinación de la especialización en producción acuícola, de repente, como teníamos pocos estudiantes, empezamos a ofertar cursos, pláticas y demás, nos fuimos a diferentes universidades y subimos el índice de inscripción altísimo, ¿no? De estar con pocos alumnos, subimos casi al triple. Entonces, esa parte de la difusión, pero te tienes que ir y tocar puertas y además a veces hasta te ven raro, ¿no? Oiga, me presento, soy el doctor Carlos, soy el coordinador de esta área. Ay, ¿para qué quiere la plática? No, pues para dar a conocer el programa. No, pues mándenos su escrito, pero un escrito, ¿cuántos alumnos lo van a leer? ¿No? Entonces, ¿cuántos profesores de la misma especialización se animan a dar pláticas? Y como bien decía, hay profesores que van a encantar en las pláticas, que naturalmente son buenos dando las pláticas, y otros que somos a lo mejor más rígidos, ¿no? Y no sabemos cómo enamorar a la persona a la que va dirigida. Entonces, la formación y el estímulo, como decía, creo que es parte fundamental. ¿Se le fue el audio, doctor Carlos? Perdón, no sé por qué. Sí. No, y ya nada más para concluir, creo que yo me quedaría con sí hacer que en el SNI, por ejemplo, valga más la divulgación, ¿no? Porque los que pertenecemos sabemos que si no publicas tal, pues entonces tienes problema, ¿no? Y eso también está como un poco incómodo en el sentido, ay, soy SNI 1, quiero SNI 2, necesito publicar más, pero pues te avientas 5 charlas o mejor te pones a trabajar en tu paper. Pues mejor te pones a trabajar en tu paper y esa parte es como la difícil de convencer a los colegas de, oye, pero es que también las pláticas tienen un impacto. Entonces, el darle valor o peso a esas actividades también creo que sería algo importante y que sean más reconocidas. Gracias. Gracias. Manuel García. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Manuel García de CCT Jalisco. Una disculpa, me voy incorporando hace un ratito a la llamada, lo que pasa tenía unos problemillas ahí con el link. Pero bueno, aquí abonando un poquito a lo que comentan los doctores, muy importante y muy valiosa la aportación. Yo considero que sería muy bueno, o más bien lo que hace falta en ambos sentidos, es pensar en la estrategia. Y pensar en una estrategia basada en los objetivos que se requieren tener de este esquema de divulgación. Por ejemplo, comentaban muy bien ahí el ejemplo de que lo que se buscaba era incrementar el número de estudiantes y en ese caso pues se basó en una estrategia de enfocar la divulgación a los centros educativos de educación medio superior, ¿no? O en el otro caso, que bueno, se basó el esquema de divulgación más enfocado a zonas o los productores que estaban siendo afectados por esta situación de la sequía. Yo creo que en ambos casos es un ejemplo bien importante de cómo, bueno, el objetivo del programa de divulgación es lo que nos va a marcar la estrategia de cómo vamos a divulgar los contenidos. Y bueno, en ese sentido yo creo que es lo más esencial, ¿no? Solamente abonando un poquito a los comentarios de los sectores que creo que son muy importantes y muy valiosos. Gracias. ¿Alguna otra aportación en estrategias, actividades, materiales, recursos humanos que se requieran para promover la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación? Sí, vuelvo a tomar la palabra. Ricardo, por acá. Hay una experiencia que tengo de más ya de 21 años de académico entre la Universidad de Sonora y la Universidad de Guanajuato. Me he dado cuenta que muchos de los profesores que formamos los cuadros, sea en la licenciatura que sea, existe mucha desconfianza en lo que estamos formando.
no se les da la oportunidad a muchos de los chavos de licenciatura o hasta de posgrado, como desarrollar de manera, digamos, práctica la parte que están estudiando. Lo digo tal vez muy empíricamente, pero lo he visto con colegas. Creo que cuando existe esa desconfianza, o tratar de hacer todo el investigador, algo entre la parte de comunicación social o de la apropiación social de lo que nosotros estamos desarrollando, puede ser muy enriquecedor confiar en los diferentes estudiantes o profesores de otras áreas. Entonces, la articulación de la multidisciplina o la intradisciplina, ya no lo sé cómo nombrar, yo le nombro más multidisciplina, pero cuando escucho a otros hablar de intradisciplina se me asemeja mucho el concepto. Entonces, cualquiera de estas dos, o sea, formar grupos multidisciplinarios o intradisciplinarios y poder contribuir con lo que uno es experto, digamos, si es el tema científico el que me atañe, dar esos elementos y que alguien de comunicación o de diseño o de informática juntos podamos colaborar. O sea, crear un perfil de divulgador es un gran reto que yo creo que nadie en alguna licenciatura lo tiene, pero si no se tiene, pues entonces poder articular grupos y zapatero a tus zapatos. Esa es una, o sea, tratar porque soy el experto en energía solar. Voy a hacer también la parte de la divulgación, un podcast y además una infografía y además escribir en un blog, no lo sé. Eso yo creo que hay perfiles adecuados para poderlo realizar y entonces motivar la articulación entre los diferentes actores, ya sea dentro de las instituciones, universidades o centros de investigación o buscar hacia afuera, sería una de las mejores estrategias. Entonces, trabajar en equipo, lo pudiera resumir, tendríamos que estar también buscando porque nos hace falta. Nos hace falta un perfil de divulgador. Para subsanarlo, pues el trabajo en equipo creo que sería una de las opciones para cubrir esa falta. Sería mi opinión. Gracias. Javier, Aranda. Hola, yo creo que aportando un poco también a lo que menciona el doctor Ricardo Rodríguez, creo que esa parte es muy importante en cuanto al perfil del divulgador, ¿no? Y creo que se ha hablado mucho, ¿no? Creo que también se requieren algunos esfuerzos a nivel, al menos en lo que corresponde aquí, ¿no? En el estado de Yucatán, hemos visto, hemos participado en eventos que, pues, que igual pasa en todo México, ¿no? Pero la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, las expociencias y demás, ¿no? Ya hoy en día los clubes de ciencia han tenido un impacto muy importante en diferentes partes de la República, ¿no? Y creo que eso también puede ser, ¿no? Pero creo que sí hace falta que se hagan esfuerzos a nivel estatal, ya de manera puntual, para conocer quiénes pudieran ser esos perfiles que menciona el doctor Ricardo o el doctor Carlos también, que han mencionado acerca de ese tipo de investigador, divulgador, investigador, difusor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que si existen en las universidades o si existen en las instituciones, bueno, empezar a formar estos grupos de trabajo y empezar a permear hacia las escuelas, los institutos, de que existen estas personas y cuáles van a ser los enfoques que se tengan y cuáles van a ser las acciones que se tengan, ¿no? A manera de ejemplo nada más, que yo estoy seguro que también en otros estados se realiza, aquí en la universidad tenemos el verano de la ciencia y tecnología, donde los profesores investigadores ofertamos algunas líneas de investigación o trabajos de investigación puntuales hacia los estudiantes universitarios
que a veces no siempre están vinculados a un profesor investigador, pero que finalmente durante ese verano participan en estas acciones. De hecho, hemos recibido gente de otros estados de la República a participar aquí. Y entonces, esa es una forma también de poder compartir y de poder divulgar hacia esos estudiantes que normalmente durante el semestre quizá no estén tan vinculados, a menos que hayan puntuales donde definitivamente van a desarrollar alguna tesis de licenciatura o de posgrado, ¿no? Y directamente ya conocen al investigador y se van a dirigir, pero a veces no pasa y entonces esto puede permear en esos estudiantes y además se hace un foro aquí en la universidad y se da a conocer abiertamente hacia todos los universitarios estos resultados que durante un mes el estudiante o la estudiante compartió junto con un investigador o un profesor investigador parte de su línea de investigación. Entonces, esto creo que puede ser también una acción, ¿no? O una actividad que puede tener un impacto en el joven que finalmente va a tener la capacidad de poder luego esto replicar o dirigirse hacia la línea de investigación. Y digo, aprovechando esto, yo creo que sí tendríamos que empezar a hacer este grupo que decía el doctor Rodríguez más grande y más puntual de aquellos a los que nos gusta más la divulgación o la difusión y que, bueno, formar ese equipo con aquellos que a lo mejor no tienen tantas capacidades o que tienen otras funciones y empezar a transmitir esto. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra aportación? Bien, entonces, la última pregunta y con la que ya se culminaría todo es, ¿qué acciones concretas se requieren a corto, mediano y largo plazo para coadyuvar en la solución de esta problemática? Entonces, primeramente vamos a ver aquellas acciones que se requieren para corto plazo. Vimos algunas de formación de equipos de investigadores, crear perfiles de divulgación, buscar los principales actores y trabajar en equipo, estrategias que estén orientadas en el objetivo de divulgación, la difusión, los estímulos, la construcción de mejores eventos de divulgación, pero ¿cuáles serían los con los que necesitaríamos comenzar? ¿Cuáles serían aquellas acciones con las que iniciaríamos a corto plazo? Ya dieron varias acciones, varias actividades, pero ¿cuáles serían con las que iniciaríamos a corto plazo para elaborar un plan de acción? Carlos, doctor Carlos. Sí, gracias. Creo que la parte de una acción sería realmente buscar o generar los apoyos económicos para ya empezar con la formación de los especialistas que se han mencionado. Eh, Muchas veces tenemos que jalar a estudiantes de marketing, de diseño gráfico, y somos tutores sin saber de nada de eso, pero ellos pueden aportar y hacen los panfletos de manera bonita, pero no les puedes dar beca porque no tienes para ese proyecto, no tienes dinero para eso. Entonces, una tarea fundamental es realmente abrir una opción para financiar los estudios o la formación de gente especializada en esta área, porque hay muchos interesados. Pero, ¿qué pasa? Yo estoy interesado en hacer esto, pero no tengo de dónde obtener la capacidad para subsistir. Pues entonces me voy a algo que sí me da dinero ahorita. Entonces, tener los recursos es una parte fundamental. Y ya como se ha mencionado, pues con los interesados en hacer la ciencia, los académicos, la gente que sepa hacer diseño, que sepa el marketing, hacer una área específica, una especialización, si lo quieren, un diplomado en la divulgación de la ciencia que se pudiera aplicar. Entonces, ¿quién lo va a dar? Los científicos, los diseñadores, juntar un grupo de trabajo muy específico y que tenga experiencia para decir, esto nos funciona y hemos logrado metas importantes con ciertas informaciones, pero creo que esas son las tareas principales. Generar un presupuesto, generar
una cantidad para formar una especialización, un diplomado con la gente interesada en esta tarea de la divulgación de la ciencia, para que entonces se genere las personas específicas ya con una formación muy fuerte, sólida, para apoyar después a las demás instituciones. Esa sería una sugerencia. Gracias. Gracias, doctor Carlos. ¿Alguna otra aportación sobre aquellas actividades o acciones que se deban llevar a corto plazo? Bueno, entonces ya tenemos a las del Manuel García. Sí, yo creo que también a corto o mediano plazo se tiene que pensar en clusterizar o bueno, en sectorizar la parte de divulgación. Formar vinculaciones interinstitucionales es bien importante porque, bueno, a lo mejor las capacidades de una institución pueden apoyar a otra a alcanzar sus objetivos. Entonces, creo que es bien importante empezar a hacer esas vinculaciones y sobre todo compartir experiencias interinstitucionales de casos de éxito en divulgación. Yo creo que eso es lo que se puede empezar en lo corto. Y sería muy importante pues tener mucho ese contacto para poder avanzar en una estrategia en conjunto. Gracias. Entonces vamos a mediano plazo. ¿Qué tal? Sí, participo a corto, mediano y largo plazo. Bueno, es que es toda una aplicación de la administración, ¿no? Planear, controlar, dirigir y medir, pero bueno, yo creo que una buena manera es lo que está tomando ahorita el Sistema Nacional de Investigadores. Desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente como científicos, nos gusta pues seguir la zanahoria y hoy en el nuevo marco del reglamento y de los criterios específicos de área, nos han puesto una zanahoria que es la divulgación. En áreas más duras, tal vez no con tanto valor, pero creo que es que la política pública pudiera crear estos instrumentos como esa modificación en el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, pero también en otras instancias poderlo plasmar desde la política hasta la norma, ¿no? Para poder motivar, desgraciadamente, así casi con un chicote a los investigadores a realizar. Pero no solo es la política la que tiene que orientarse, sino también capacitarnos a los investigadores, porque solo si nos ponen la zanahoria ahí o ya la norma, los productos que se deriven tratando de muchos investigadores alcanzar esa difusión, pues pudieran ser, digamos, de baja calidad, que al contrario de lo que se quiere, que tenga un más impacto la labor del divulgador, demerite y entonces se creen animadversiones. Entonces la capacitación, además de la política, debe de ir. También, por supuesto, la valorización. Si bien ahorita la política se está encaminando y el valor es a la hora de tener la constancia, la evidencia de haber realizado, y eso pues a su vez es algo que se toma en consideración. Se pudieran crear tal vez algunos programas internos por parte de los centros estatales de ciencia, investigación e innovación, de premios tal vez al divulgador, ¿sí? O sea, además del chicote, pues también una parte de motivación de la participación de los profesores que están en los estados o interestatal, donde se premie pues ese trabajo extra, porque bien lo decía Carlos,
hace un momento. Sí nos cuesta a los profesores dejar de hacer un artículo, un paper, a ponernos a hacer un blog o un podcast, ¿no? Yo creo que ahí ese sería una buena acción también a mediano plazo. He visto en algunos estados, no en todos, que tienen hasta sus como propios SNIs, o sea, reconocimientos a profesores investigadores de manera estatal, claro, que no es tan, digamos, oneroso como lo es el Sistema Nacional de CONACYT, pero sí que los estados lanzan una convocatoria para evaluación de los profesores de ese estado y ahí entonces resaltar por parte del estado que la divulgación es un tema o un eje central que se quiere propiciar, ¿no? y tener. Eso, como decía también Manuel, sé que algunos estados lo tienen en sus secretarías o consejos estatales de ciencia y tecnología y que lo pudieran divulgar también por parte de estos organismos hacia otros estados, o sea que para que pues vean administrativamente con los presupuestos y demás cómo es lo que lo hicieron, ¿no? Algunos estados tal vez no logren, porque he visto que les dan un apoyo, no sé, de 30,000 o algo así de pesos a los profesores que entran a este sistema estatal de investigadores, pero si no, por lo menos el reconocimiento. Y ese reconocimiento que fuera muy válido también con el Consejo Nacional, con el Sistema Nacional de Investigadores. O sea, que si por ahí nosotros estamos reconocidos estatalmente, pues ellos le den más valor y tal vez ese reconocimiento pudiera equivaler a una publicación. Eso estaría muy bien, ¿no? O sea, ponerse de acuerdo entre el CONACYT y los consejos y secretarías estatales para darle más valor y hacer esas equivalencias, creo que también sería una muy buena estrategia, tal vez es a mediano plazo, que se pudiera implementar. Gracias. Gracias, doctor Ricardo. ¿Alguien más que requiera o quiera aportar acciones a corto, mediano? Tenemos bastante para corto plazo, mediano plazo y hacia largo plazo. ¿Cuáles serían las acciones que se deben tomar? Javier Aranda, perdón. Yo no sé si a lo mejor a largo plazo tendría que pensarse también desde un esfuerzo individual para cada una de las instituciones, ya sea de educación o de investigación, en cuanto a su planeación. Por ejemplo, una universidad que tiene una planeación a 10, 20 años, no sé, con respecto a sus programas educativos, a sus programas académicos, pues empezar a contemplar en ellos cuáles son las áreas de oportunidad y cuál es la infraestructura, no solamente material, sino humana, en cuanto a el esfuerzo de poder fomentar la ciencia, la tecnología, la investigación y, por supuesto, la divulgación y la difusión, ¿no? Entonces, creo que por ahí también establecer algunas estrategias en las cuales estas instituciones, obviamente, por un lado, las instituciones de educación, y ahí me refiero desde la primaria, secundaria y, obviamente, superior, pero también las instituciones de investigación ya más específicas, ¿no? Como son los centros CONACYT, ¿no? Como son los centros de investigación estatales, donde a lo mejor dentro de sus procesos, algunas sí ya lo contemplan muy bien, ¿no? De pronto estas ferias que tienen, por ejemplo, acá en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, que le llaman, por ejemplo, laboratorios abiertos, tienen tienen un jardín botánico donde está abierto al público, ¿no? Donde tiene estas características, pero hay otros centros de investigación o otras instituciones que quizás son un poco más cerrados, y empezar
a contemplar en sus planeaciones o sus programas a largo plazo estos esfuerzos, no solo, insisto, no solamente de infraestructura material, sino también del recurso humano. Creo que ahí está la clave. Gracias. ¿Alguna otra aportación para acciones de largo plazo? Yo quiero leer una que Javier Aranda puso en el chat, sí, que me parece muy buena, ¿no? Dice, no es a largo plazo, yo creo que este puede ser a corto plazo, pero no se ha comentado. Formalizar grupos interinstitucionales para conocer qué profesores e investigadores de cada institución tienen interés de formalizar grupos de divulgación y difusión de ciencia y tecnología. Yo creo que es algo esencial. Y aquí quiero además agregar el comentario que ya hice. En la cuestión formal, digamos, de la planeación estratégica o a corto, mediano y largo plazo, se inicia con un análisis del estado actual. Y creo que esta actividad específica que dice Javier es una de las que se necesitarían hacer. ¿Quién primero es el que quiere participar? Junto con otras, a lo mejor ya hay gente que lo hace, gente hasta muy experta, donde tenemos que tener ese inventario, como lo decía ahorita Javier, en cuestión de la infraestructura, la parte de recurso humano, de la política, o sea, hacer un análisis contextual del entorno a nivel local, primero, luego estatal y nacional, es el principal paso. Y claro, establecer la misión y visión para lo que quieres hacer esto. O sea, esa es la parte formal de planeación que creo que todos han llevado algún curso y poder complementarlo con el FODA y el PESTEL o bueno, una serie de cosas, pero el análisis es esencial, saber dónde estamos, de dónde partimos, porque seguro no partimos de cero, pero entonces saber en qué nivel estamos partiendo, ¿no? El análisis es esencial y eso sí sería a corto plazo. A largo plazo, tener que plantear esa política pública que se traduzca o se convierta en programas de apoyo a esta actividad. Hay poco apoyo, como dice, tradicional, y la parte tradicional creo que ya está siendo, o se está quedando corta, o sea, estas ferias, estas actividades de museos y demás, pareciera que ya no es suficiente para las nuevas generaciones. Entonces, también igual ahí analizar y plantear a largo plazo las nuevas formas de hacer esto. O sea, yo no sé si ustedes hubieran imaginado que pudiéramos estar de diferentes estados en una mesa de diálogo por estos medios. Yo creo que explotar los medios tecnológicos de tecnologías de información, valga la redundancia, tendría que ser una de las formas, porque los chicos, los estudiantes de niveles, cualquier nivel, hoy viven más en la parte virtual que en la parte real y muy motivado por la pandemia. Esto lo exponenció. Entonces, a ese análisis nos debería llevar a proponer estas nuevas formas de poder estar ahí con ellos, ¿no? Y cierro mi comentario porque alguien más había levantado la mano. Disculpen que hablo mucho. Gracias, doctor Ricardo. Manuel García. Muchas gracias, no se preocupe, doctor Ricardo. Sí, yo también coincido con Javier en la parte de que las instituciones deben de tomar a largo plazo la batuta de quizás tener comités internos de divulgación, ya que incorporen gente especialista, iba a decir especialista en el tema, para también a lo mejor estamos pensando mucho en que el científico sea divulgador, estamos enterados de que sí sería lo ideal. Sin embargo, bueno, también hay que considerar que no muchos científicos pues van a tener esa misma capacidad, esa misma habilidad, y no por eso pues dejan de ser buenos o malos investigadores, sino que más bien posiblemente no tengan esa creatividad a lo mejor de poner su investigación en palabras o
o en documentos o productos que muchas personas pues del público que no estemos tan metidos en ese tema en particular pues podamos entender, ¿no? Yo creo que en ese sentido debe de haber en cada institución, pensando en el largo plazo, algún mecanismo para que pensando en centros de investigación, en universidades, para que los productos de investigación que se generan ahí tengan una estrategia bien clara de cómo ser comunicados y que, bueno, que sean comunicados de la mejor manera para que la sociedad les pueda incorporar, ¿no? Eso creo que es una de mis aportaciones para este punto en el tema del largo plazo. Y la otra, que también considero muy importante, es que toda la investigación, tanto que se hace en México como a nivel mundial, debe de pensarse a ser incorporada a la brevedad a los programas de educación. En el sentido de que, bueno, creo, y yo como otra faceta que tengo también como docente de bachillerato, me ha tocado ver algunos programas en los que he participado que están exageradamente desactualizados. Y en ese sentido, pues es triste ver cómo estamos enseñando a las generaciones que en teoría deberíamos de promover a lo mejor a que fueran futuros investigadores, pero los estamos enseñando con información que si bien es muy válida, que muchas veces se las presentamos como si fuera de punta, pero pues realmente pues viene desde hace ya bastantes años, ¿no? Entonces creo que tratar de incorporar la ciencia de vanguardia, los programas de educación debe de ser uno de los objetivos pues, de todo este ecosistema de divulgación. Bien. Entonces esas serían mis dos aportaciones. Gracias, Manuel. ¿Alguna otra aportación? Gabriel, ¿algo que quieras agregar? Ya esta es la última pregunta. No, bueno, simplemente para comentar, he estado tomando aquí nota para que no se nos vaya alguna cuestión. Creo que si lo tomamos en cuestiones creo que coinciden en temas de tener una planeación, primero un análisis y después una planeación estratégica en la materia que sea de largo plazo. Esto nos lleva pues que también hay actores que creo que se tienen que redefinir, es decir, si son los investigadores, si son grupos multidisciplinarios, como ya lo comentaron, si si la infraestructura que tenemos ahora disponible, si son los museos o los diferentes infraestructura es suficiente o tenemos que empezar en otros nuevos. Aquí solamente comentar entonces en cuestiones de infraestructura, ya sea, por ejemplo, no sé, es apostarle a revistas, a medios digitales, a hacer utilizar estas nuevas tecnologías, el TikTok y todo esto, pero de una forma más, quizás más profesional. Entonces, entiendo que eso tendría que suceder, ¿no? Tendría que ser alguien que estuviera analizando cuál podría ser la mejor forma de comunicar la ciencia y entiendo que ese perfil, por así decirlo, no está todavía tan definido con estas nuevas estrategias, ¿no? Bien, gracias a todos. Yo creo que aquí vamos a concluir para que Gabriel y su servidora iniciemos con la captura de las propuestas, las capturas de las actividades, la descripción de lo que se realizó en la mesa de trabajo. Les agradecemos su participación a esta mesa de trabajo, que era la mesa de trabajo 3, herramientas y esquemas de evaluación de apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación. Un gusto participar en este Encuentro Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología. No me queda más que agradecerles sus participaciones, sus propuestas, las acciones que dieron como parte para este plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Entonces, no sé, Gabriel, algo que quieras agregar para la clausura de esta mesa de trabajo y ya iniciar con la propuesta para darlas a conocer en la presentación de síntesis de mesas de trabajo a la 1:15. No, nada, Grisela, solamente agradecer a los asistentes y pues un placer conocerlos por esta vía. Como dijeron, pues es todavía, para mí todavía es algo pues muy emocionante poder compartir así estemos a la distancia y sean estos medios. Pues muchas gracias por las aportaciones, las valoramos bastante y pues muy buena tarde a todos. Una disculpa, quiero dejar nada más como semilla una idea. Igual que yo, ustedes han de saber
que hay una iniciativa de posgrado de diferentes centros de educación CONACYT, que son así como ofertados, digamos, entre todos los centros, bueno, entre varios centros CONACYT hacen su oferta. Entonces yo quisiera poner esto en la mesa, que tal vez los diferentes consejos, o en el caso de Guanajuato, el instituto, o en el caso de otros estados, las secretarías, pudieran hacer algo similar, y no tanto para llegar a hacer un posgrado, pero sí en los primeros pasos de creación de contenidos o especialización de cursos, talleres, diplomados y, ¿por qué no, alguna vez alcanzar el grado de un posgrado? Porque creo que ahí es donde pudiera tener más impacto de alguien que se dedica a la ciencia y especializarse o aprender a hacer divulgación. Sería un camino más corto para que crear un programa específico de divulgación desde licenciatura, digamos, o posgrado. Entonces, por ahí dejarles que tal vez entre los diferentes organismos estatales pudieran participar en ofertar desde cómo hacer un podcast, cómo hacer un video con contenido y demás. Y por estos medios que ya no impiden o quitan la parte de inversión, digamos, en tener que viajar hacia algún lugar o la parte presencial para poderse capacitar. Entonces ahí eso es lo que yo quisiera terminar diciendo, y les agradezco mucho la invitación. Javier. Sí, yo nada más quisiera preguntar si en algún momento nos van a compartir. Sé que ya me llegó un directorio de la mesa 3, pero no sé si vayan a compartirnos también el resumen que se dio ahorita en esta mesa, si en algún momento va a llegar. Y si no, y bueno, también aprovechar a ponerme ahí a su disposición. Ahí está mi información en ese directorio. Y a mí me encantaría pues poder continuar participando en esto y sobre todo, bueno, aquí en el estado de Yucatán, pero sí en otros grupos, ¿no? Como bien dice el doctor Ricardo, ir formalizándose esto, pues ahí me apunto, ¿no? Gracias, muchas gracias. Gracias, claro que sí, aquí tenemos la mayoría de sus contactos, igual lo compartiremos con las personas organizadoras para que se las hagan llegar por correo el plan de acción que vamos ahorita a realizar rápidamente entre el maestro Gabriel y su servidora, para que quede ahí plasmado lo que se dio en esta mesa de trabajo. Gracias. Gracias, pues entonces un gusto. Buena tarde, esperemos verlos en la presentación de las propuestas de lo que se trabajó o en la síntesis de las mesas de trabajo a la 1:15. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gabriel. Sí, si quieren nos quedamos acá. Sí, o no sé cómo se te haga. Igual para verlas, a ver si se nos pasó alguna o quedamos ahí con las mismas. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor Carlos. Tiene que ser en las diapositivas que enviaron, ¿no? En el formato de la diapositiva. Perdón, ¿Sí? entiendo que se pondrían nomás las propuestas, ¿verdad? Ah, sí, las propuestas a corto, mediano y largo plazo, no sé, o si las quieras escribir en forma general. Ajá, mira, te paso, no sé si por aquí, ya las puse, a ver si se me fue una. Revolución, actividad de educación, analizar actualmente. La misma liga donde se tienen que reconectar a la 1:15.
Sí, ¿verdad? ¿Pero es a la misma o es a otra? No sé, es lo que te iba a preguntar porque justo tenía la misma duda sobre si nos vamos a una general. Creo que a la general, ¿no? Es a donde vamos. A ver, ok. Entonces, aquí te voy a poner, a ver, te lo... ahí va, Entonces, Pues por... a ese ese es súper interesante, ¿eh? La verdad es que muy buenas propuestas. A ver qué te parece. Ya te lo mando el WhatsApp para, a ver, híjole, ¿Sí lo a puedes ver, proyectar? ¿O sí? si Creo que quieres, sí. sí, si quieres lo proyectamos aquí una vez De y te arriba. lo mando para que ¿dónde se comparte aquí, no? Se me hace que en la liga general, ¿no? Es donde vamos a entrar para ahorita pedirle porque me la están. Ujú. Mira, no sé si ya lo puedas ver. Sí. Ok, pues es herramientas y esquemas de evaluación de la divulgación. Ujú. Y le puse acciones a corto plazo, revalorizar la actividad de la divulgación, análisis del estado actual de la materia, Ujú. que tener lo voy a poner aquí como diagnóstico. Contar con inventario, infraestructura, recursos humanos y políticas. Ujú. Buscar o Políticas generar, y era la buscar, otra. Normas, ¿no? ¿y cuál, perdón? Normas, creo que era la otra. Políticas y normas, ¿verdad? Ajá. Y normas. Buscar o generar apoyos económicos para la formación de especialistas y apoyar actividades de divulgación con grupos multidisciplinarios. Sí. Y esa como que se escribió de forma similar, pero de todas maneras la puse para el cual dejamos. Dice formar grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios, por ejemplo, investigadores, más diseñadores, más informáticos, para esta actividad. Dice formar capacidades interinstitucionales, compartir experiencias en materia de divulgación y construcción de mejores contenidos de divulgación, incluir a otros grupos, ¿no? Que por lo general se centran en bachillerato y superior, pero que también podrían, en medios rurales, ¿no? Sí, sí, yo creo que Ujú. sí. Y venía Construir una mejor. de valorización, ¿no? De la ciencia, la tecnología y la innovación que tenga Ok. valoración. Ajá, la uno dice revalorización de la Ajá. actividad de la divulgación. Si quieres le ponemos divulgación y la ciencia y la tecnología. Ajá, sí. Tecnología, ok. La otra era que era La- establecer una misión y una visión. Ujú, ok. Si quieres aquí en el estado actual, que es como el diagnóstico, Ajá. Formular una ujú, misión y una visión, ¿no? sería, a ver si nos cabe en la vida, y formular una misión, visión y pues objetivos, ¿no? Financiamiento de estudios, por ahí algo tiene que ver, ¿no? Financiamiento, la puse ¿En el segundo? política, sí, No. mediano, política pública que permita motivar la generación de divulgación científica. Aquí, si quieres, le pongo financiamiento de estudios, ¿verdad? Sí, financiamiento de estudios. Estudios. Porque el otro es igual, el de generar presupuestos. Entonces, Ajá. Y la otra dice premios a la divulgación, premios, parte de ajá. los consejos, Ujú. coordinación entre el CONACYT y los consejos estatales para tener una estrategia de divulgación. Eh, metodologías. Más o menos así era. Ujú. Vinculaciones Ok. ¿Vinculaciones con quién? con consejos y con universidades, bueno, con las instituciones educativas. A ver. Vinculaciones con.
Pues podemos poner con los actores principales o con los sectores principales de divulgación. Ok. Bueno. Compartir experiencias. Ajá, lo pusimos arriba en donde dice compartir experiencias en materia de divulgación. Cultura, que es la primera que ya es esa. Medición de la divulgación, lo dejamos al último. Pues aquí le puse, en mediano le puse metodología de evaluación ex ante y post, de corto y mediano plazo. Reto de cómo medir la apropiación del conocimiento en el público objetivo al que van dirigidas las actividades. En el largo plazo, generar infraestructura material para la divulgación. Infraestructura y material, o infraestructura material, infraestructura física, ¿será? Pues en este sentido les agradezco que la política pública sea permanente y que se traduzca en programas a largo plazo, ¿no? Mecanismos de comunicación, pues eso Ajá, arriba. Y lo dice explotar las plataformas digitales y las nuevas formas de divulgar la ciencia a largo plazo. No sé si incorporar en programas, ahí está, ya. Contar con comités, productos. Bueno, a lo mejor esto de comités internos de la divulgación está aparte de esto de productos de investigación. Incorporar, más bien, yo creo que me gusta más esta parte. Incorporar los productos de investigación. Ah, no, esta es otra cosa. Sí, no. No, más bien es que los productos. Ya es que esto está bien así, que los productos de investigación tengan una estrategia de comunicación definida y incorporar a los programas educativos el producto de investigaciones, ¿no? De forma más rápida. Ya. Bueno, déjame ver dónde, María Elisa, ya nos tenemos. Perdón, María Elisa, ¿ya tenemos que pasar a la otra? ¿O todavía no? No, a la ¿Una 15? A la 1:15, ¿no? Ya a la 1:15. Pues bueno, no sé si lo quieres dejar así o lo pongo en 2 para hacer un poquito más grande la letra. ¿O tú lo...? Pues no sé cómo lo ves. Pues depende de qué tanto veas, yo no sé. Yo sí veo, pero yo creo que en 2 partes porque sí se ve muy chiquito, ¿no? Cuando ya... Se ve así como pequeñín, ¿no? Órale. Bueno, déjame hacerlo en 2, creo que este y el otro. Para... Entonces pues ahí nos vemos, no sé si tenemos que hablar los dos o nada más.